Vous avez été témoin de nombreuses extases, m'a-t-on dit. Sí. Et pouvez-vous nous dire combien d'extases avez-vous vu approximativement, à peu près? Más de 200. Más de 200 extases. Sí. Et certainement, au cours de ces extases, vous avez vu des faits extraordinaires. Des cas de lévitation, des cas de... Pouvez-vous nous citer quelques faits? Dos levitaciones, por lo menos dos. Uno de Conchita y otro de las cuatro. De una de las 4 niñas que iban juntas, cogidas del brazo, cerca de la iglesia por un puente que había entonces, que ahora no hay. No cabían nada más que 3 y la otra tenía que estar fuera del puente, hubiese caído, pero siguieron las 4 y a la misma altura, o sea que una no se fue abajo, tuvo que ir por el aire. Esa una levitación. Il y avait de l'eau dans la rivière. Sí, había algo de agua, sí. Oui. Porque por aquel puente pues se vertían aguas, iban aguas del pueblo. Que ahora ya no tiene eso porque ya tiene tubería, pero entonces no había tubería. C'est le progrès. Sí. Il s'installe à Garamandal. Et ensuite une lévitation, je pense, dans otra levitación, chez una de Conchita en su habitación, en su cocina. Estaba en éxtasis, estaba sobre el suelo, en la cabeza hacia la cocina, los pies hacia la puerta de entrada de la cocina y con los brazos así, pero completamente tumbada en el suelo. Y fue levantándose después de estar 1 minuto y medio, cerca de 2 minutos, levantándose poco a poco. Se levantaría esta distancia del suelo y después comenzó a balancearse así, de cabeza a izquierda, de babor a estribor. No, de babor a estribor es así, de proa a popa. Pero en este sentido, como una sierra. Como una sierra. De manera que no estaba sobre el suelo, o no estaba sentada, sino que estaba levantada. Porque si no, no se hubiese movido así como una sierra 3 veces, unas 3 veces. Y después, poco a poco, fue bajando. El primero que lo vio era el doctor Ortiz, que estaba sobre el fogón de la cocina, aquí, a mano derecha con relación a usted. Y con relación a mí, yo estaba aquí de pie, así. Otras personas y la madre colocada aquí, otras personas por allí, viéndolo. El doctor Ortiz fue el primero que se fijó en que la niña se estaba levantando. Y los demás los fijamos después, pero fue levantándose así muy poco a poco durante ese 1 minuto y medio o 2 minutos. Oui. Ces faits extraordinaires abondent à Garamandal et vous avez été témoin en particulier de nombreuses marches et courses extatiques. Notamment, vous m'avez dit, quand les petites descendaient des pins. Ah, sí, de los pinos, de espaldas, las 4 niñas, corriendo, de noche, con la cabeza hacia atrás, como siempre, y parecía que iban como volando. Iban sobre las piedras, pero parecía volando porque el bajar 4 niñas a gran velocidad, sin caerse, estáticas, para atrás, esto es un portento que no se explica así tan naturalmente como suele decirse. Había que ver el sitio exacto Nous por irons donde le bajaba. voir. Iremos ahora. Y entonces saber quién es el que puede hacer eso. Y las mismas niñas tampoco lo podían hacer si fuera de éxtasis. Peut-être maintenant pourriez-vous nous dire en 2 mots, un jour les petites vous attendaient. Vous vous rappelez? Vous descendiez des pins. Sí. Si vous pouviez expliquer, c'est un signe de la Vierge à Era votre de égard. noche y yo, como veía mal, yo me quedé el último en los pinos. Bajaban rezando el rosario, de espalda también las niñas. En este caso, bajaban las 4,
pero de espaldas, pero muy despacio, y rezando el rosario. Y yo bajaba el último, como era tan difícil el bajar porque había peligro de que uno se cayese y rompiera la cabeza o un brazo, pues iba despacio. Después las niñas al poco tiempo se paraban, yo ya iba distante de ellas. Cuando me iba acercando, ellas ya volvían otra vez a continuar caminando, y así 3 veces. Y a la de 3 veces vinieron hacia mí, yo no me daba cuenta, y Ceferino, que en paz descanse, fue el que me dijo que le están dando a besar el crucifijo. Y fue cuando me di cuenta de lo que querían hacer las niñas al venir hacia mí. Entonces besé el crucifijo y ya ellas dieron la vuelta y se fueron. Elles avaient attendu pour vous permettre de les rejoindre. Habían esperado... Así, estaban esperando las 3 veces que yo me acercase más. Sí, sans saber. Sin saber nada, yo no sabía nada. Pero, y ellas tampoco, que no podían saberlo. Quelques minutes qui nous restent. Expliquez-nous comment vous avez fermé la porte de l'église aux petites pour la première fois. Dios. Oh, c'est rien. Se fue, un paraguas. Que eran los 3 primeros días, los 3 días que estuve por primera vez, 23, al día siguiente de haber oído esto de la comisión. Estaba dentro de la iglesia, había recibido noticia del señor obispo por medio del señor cura, don Valentín, el párroco, mejor dicho, no del párroco, sino el párroco estaba dando noticias al señor obispo a la comisión, en Santander, y a mí me habían dejado ese día de párroco aquí. Entonces el padre Andreu había recibido una notificación de que se cerrasen las puertas de la iglesia cuando las niñas estuviesen en éxtasis. Estaba dentro de la iglesia, habíamos oído el rosario, o rezado el rosario, y después yo me quedé dentro de la iglesia para que en el momento en que las niñas se extasiasen y quisieran entrar en la iglesia, yo cerrarles las puertas como había indicado la comisión. Ese día se extasiaron las niñas después de haber rezado el rosario, como solía acontecer, en el pórtico de la iglesia. Yo quedé rezando el rosario, como digo, en la iglesia, y ellas se fueron. Pero en un momento dado yo me di cuenta de que las niñas venían porque aún se sentían voces y pisadas. Entonces salí a la puerta, cerré la puerta de la iglesia, salí de la iglesia, cerré la puerta y me quedé entre la puerta de piedra que da acceso, entrada al pórtico, y de espaldas a la iglesia, a la puerta de la iglesia. Las niñas vinieron y quedaron enfrente de mí. Nadie sabía que yo iba a cerrar las puertas de la iglesia, porque esto no lo sabían más que los de la comisión y 3 sacerdotes, o sea, el padre Andreu, don Valentín y un servidor. Pero las niñas, así en éxtasis, Loli fue la que habló y dijo que por qué les cerraban las puertas de la iglesia. Y yo a una señora que tenía al lado le dije, bueno, yo estoy cumpliendo un deber, me mandan cerrar las puertas, mejor sería para mí, mejor era que pudieran entrar en la iglesia, pero me mandaron cerrar, yo cerré. Entonces la señora aquella dijo, pues hace usted bien, porque usted está cumpliendo un cometido que le dieron. Después la niña dice, si no nos abren la iglesia, nosotros no volvemos a entrar más. Y desde entonces no entraron en la iglesia, por lo menos que sepa yo. En un día en que estaba en éxtasis Conchita, el señor cura estaba en el púlpito, todavía había púlpito, desde donde dirigía el señor cura el rosario todas las tardes, y estaba sudando, porque él creía que la niña iba a entrar, y si el señor obispo sabía que él había permitido que la niña entraba en éxtasis en la iglesia, no sé, él se formó un lío, un pequeño lío. Total, que la niña se quedó en la puerta de la iglesia
continuaba o respondía a la letanía, que ya estaban en la letanía, después del rosario. Santa María ruega por nosotros, ella decía ruega por nosotros, ora pro nobis, porque entonces la letanía era en latín. Y así, una vez que ya contestó a la letanía un poco, se dio media vuelta y marchó sin entrar en la iglesia. Con lo que el señor cura quedó muy contento, porque se pasó un gran apuro. On va pouvoir arrêter maintenant. Et puis monter au pain. Si vous permettez, on va monter au pain. Et puis vous nous ferez voir sur place où se trouve le quadro, le lieu des premières apparitions, l'endroit où Saint Michel apparaissait. Et puis vous nous ferez voir ce chemin difficile par où les petites descendaient en extase et à reculons. On va monter jusque là-bas. Es el famoso cuadro, y se llama el cuadro porque los hombres del pueblo, para que las niñas no fuesen apretujadas, colocaban aquí unas maderas, unos maderos, de aquí, y por eso decían el cuadro. Entonces las niñas quedaban estáticas aquí, arrodilladas, mirando en aquella dirección. Allá veían al ángel sobre una piedra, que es una piedra que ahora ya no está colocada. Hay una que no es la primitiva está dentro de la capilla de San Miguel. Una piedra, porque la estaban cortando trozos y entonces la llegarían a hacer desaparecer. De manera que este es el cuadro y se llama así porque ponían los hombres y los chavales del pueblo, para que las niñas estuviesen aquí y la gente no se abalanzase sobre ellas, las apretujase y eso, pues colocaban unos travesaños, unos palos, y la gente lo veía desde allá y ellas aquí. Ya. Pinos, y desde arriba algunas veces bajaban en grupo de 4 o de 3 o de 2 o de 1, pero algunas veces de 4, de espalda, desde arriba, a gran velocidad, desde arriba hasta abajo del pueblo, pero a gran velocidad y con la cabeza para atrás, en éxtasis, las 4 abrazadas, cogidas por el brazo, o sueltas las 4, pero sin caerse, a gran velocidad, por este camino tan accidentado, que no puede explicarse tan fácilmente, o tan naturalmente como dicen que se explican las cosas de Garabandal. Estos éxtasis a gran velocidad, de espaldas, no se explica. Arriba, en los pinos también se extasiaban. En uno de ellos, que se llama el de la Virgen, pues es en el que se colocaba el segundo, sobre el que se colocaba la Santísima Virgen, una de las cañas, la segunda, que ya no existe tampoco la caña. Ya está. Se ve la dificultad mucho más sobre el terreno, la dificultad de que las niñas bajasen de espalda, sobre todo cuando bajaban de espalda, porque cuando bajaban de frente, pues ya es menos difícil, pero de espalda y a gran velocidad todo esto, no se explica tan fácilmente como quieren algunos explicarlo, pero desde su casa. Aquí hay que verlo sobre la marcha y en el terreno. Este es el lugar que se llama, mejor dicho, este es el pino que se llama de la Virgen. Sobre más o menos donde está esta hornacina de la Virgen, era donde ella se aparecía, o decían las niñas que más o menos estaba situada cuando se aparecía aquí, en los pinos.
No obstante, todos los pinos pueden decirse que vieron a la Santísima Virgen, porque en todas las partes hubo aparición, de manera que la Virgen pues iba delante de ellas y mientras ellas iban rezando el rosario, de manera que en todos los pinos pues hubo aparición, después en todos los sitios de todo el pueblo, también en el cementerio, que iban al cementerio a rezar un Padre Nuestro por todas las almas del purgatorio y sobre todo de las del pueblo, que no sé si es que la Virgen Santísima les diría que rezasen por ellas o si, como era una de las oraciones que se hacían en el pueblo al atardecer, pues quizá por eso las niñas pues acudían al cementerio a rezar por lo menos un Padre Nuestro. Y esto es todo lo que se puede decir acerca de las apariciones de aquí. Ahora, ¿por qué en otras partes las apariciones son en un sitio determinado y aquí era en todo el pueblo? Pues no sé si esto haya sido que la Santísima Virgen quería como anticiparse a este ecumenismo que hay ahora en la Iglesia, de que es para todos el mensaje, para todo el mundo el mensaje que aquí la Virgen Santísima hizo público, de más oración, más penitencia, acudir al Santísimo, cosas que después, a lo largo de unos pocos años, pero unos 10 años que llevamos después del concilio, parece que la Virgen se anticipó a decirnos lo que iba a ocurrir: falta de oración, falta de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, falta de sacrificios personales voluntarios, etcétera. Faire voir quelques photos qu'il a prises lui-même et qu'il a dans cet album. Ce premier album se réfère particulièrement à des photos du village qui sont en relation, des lieux du village qui sont en relation avec les apparitions. Bien qu'on puisse dire que dans Garabandal, tous les endroits du village ont un rapport avec les apparitions, la Vierge étant apparue, peut-on dire, dans chaque maison, dans chaque rue, dans chaque lieu. Nous allons laisser la parole à Don José Ramón García de Arriba, qui va nous expliquer photo par photo et assez rapidement ce qu'il pense. À vous, monsieur. Es la del pueblo de Garabandal, Los Pinos, donde se realizaron algunos de los milagros o de las apariciones. Este es un documento importante, Los Pinos, La Calleja, el mensaje del 18 de octubre de 1961 y firmado por las mismas niñas, por las niñas. Este es don Alejandro Damians, que firmó en la Comunión Visible el 18 de julio de 1962. Y fue testigo presencial y además filmó, aquí está una fotografía ampliada de Conchita y aquí la Comunión Visible. Si quiere verla mejor, acaso, ¿no? Es una foto muy importante. Bueno. Ahora vamos al lugar de la primera aparición, el 18 de junio de 1961. La situación de las niñas en La Calleja estaba así, poco más o menos por aquí abajo. La Calleja, por aquí abajo. Conchita, Maricruz, Loli y Jacinta, sentadas sobre las piedras un domingo, era domingo, y estaban diciendo que el demonio debía estar muy contento con ella, o porque ellas habían cometido uno que creían ellas pecado por haber robado manzanas de un manzano que está situado a la parte de acá. Conchita, al mirar al manzano, quedó en éxtasis, dijo 2 o 3 veces ¡ay! Y las otras creían que le iba a dar un ataque, iban a marcharse a comunicárselo a su madre,
pero al mirar ellas en la dirección del manzano quedaron también en éxtasis. Esta es la calleja famosa donde se hicieron muchos de las apariciones. Aquí está el padre de Maricruz bajando por la calleja desde uno de los invernales. Esta es la iglesia parroquial. Por aquí se ve un puente. Por encima de este puente se dio por lo menos una levitación. Una de las niñas, las 4 iban cogidas del brazo. Una tuvo que pasar por aquí sin caerse abajo. Las otras 3 iban por encima del puente. Una no. La iglesia parroquial en distintas facetas de la iglesia parroquial que está en esta dirección, bajando. Casas de el pueblo de Garabandal, que más o menos todas están relacionadas con las apariciones, porque en todo el pueblo la Virgen estuvo. Esta es la casa actual de Loli. Enfrente, en esta dirección, está, que luego la veremos, la primitiva casa de Loli. Estas son casas del pueblo. Esta es la casa primitiva de Loli. Aquí está Loli al balcón. Así estaba la casa en el momento de las apariciones. Por aquí arranca la calleja, en aquella dirección de los pinos que están arriba a 300 metros, poco más o menos. Aquí está la casa, esta misma, en dirección a las afueras de la iglesia, del pueblo. Y por aquí se va a la iglesia. Esta es una capilla del Rosario que está al lado de casa de Maricruz. Vista del pueblo. Esta es la escuela. Niñas, niños. Tal como estaba en sus comienzos. Y estas son casas que tienen escudos, son casas solariegas de distintas familias, algunas de cocina. Aquí está, esta está enfrente de la iglesia. Escudos. Este es un hermano de Loli. La comunión visible se dio aquí. Hablamos ya antes, luego quizá hablaremos más de ella. Aquí mismo está el lugar donde se dio la comunión. Nosotros lo veíamos antes desde aquí, en esta dirección. Es saliendo de casa de Conchita, así, y se va, y aquí cayó de rodillas, y aquí le dio el ángel la comunión visible. ¿Vino alguien del obispado este día? Este día del obispado no creo que haya venido ninguno, aunque la Virgen le había dicho a Conchita que estuviese el señor obispo y el secretario de la comisión. No vinieron. Uno de los dos se personaron, sí. Vino uno mandado por ellos, pero no era el que la Virgen había mandado, y entonces no vieron nada. Ellos no vieron nada. Esta es la fuente que está enfrente de casa de Conchita. La casa aquí y la fuente al lado. Esta es la casa de Conchita. Enfrente tiene su madre, y esta es su madre que estaba riendo. Aniceta. Desde aquí pues dio a besar crucifijos, la niña en éxtasis, a la gente que estaba situada aquí fuera. Esta es la tía de Conchita, se llama Massimina. Aquí me hospedé yo la segunda vez de haber estado. Estas son casas que tienen cruz a la puerta, en el dintel de la puerta. Esta es la misma, la tía de Conchita. Y estas todas son casas que tienen blasones y cruces. Regardez un peu, une minute, voyez. Blason. Y cruces très anciennes. Aquí indica los mozos que fueron a cumplir el servicio militar el año 1927. Sí. Lo dejaron escrito sobre el dintel de esta puerta. Y aquí tenemos otra cruz, otro blasón, otra cruz, otro blasón y otra cruz y blasones de distintas casas de Garabandal. Este lo podemos ya dejar y pasamos
al de Conchita. Ah. Oui, Vamos maintenant a ver. c'est album spécial pour des vues qui intéressent surtout Conchita. Monsieur l'abbé va parler. Sí, esta es Conchita de 12 años. À 12 ans. El Alors, día regardez bien. 23 de agosto del año 1961, que fue al día siguiente de haber estado yo, me escribió, me regaló esta fotografía suya y escribió este mensaje para mí. Dice: María Concepción González, 12 años, soy una niña de 12 años de edad de San Sebastián de Garabandal. Yo veo a la Virgen y a San Miguel. Somos 4 niñas. Bueno, ya no pongo más porque no sé qué poner. Bueno, se despide su amiga, que no le olvida, María Concepción González, a don José Ramón. Esta es interesante en cuanto que es la niña de 12 años, cuando comenzaron las apariciones, y está la letra de ella a los 12 años y cómo precisa de que vio a la Virgen como las otras 4 niñas, o las otras 3 niñas. Aquí están ya en el llamado cuadro porque ponían los hombres y los jóvenes unas, al principio no, pero después, cuando las niñas eran muy sí, que la gente las apretaba mucho, entonces para que las dejasen quietas o en su sitio, pues ponían unos palos, y entonces era en forma de cuadro y por eso se llama cuadro. Esta es Loli, esta es Conchita, que tiraba para atrás en los éxtasis más que las demás, la cabeza para atrás, y esta es Jacinta y esta es Maricruz. Aquí están unos sacerdotes que están oyendo la conversación, y como ellas están riendo en conversación con la Virgen, ellos también se ríen. Unos creen, otros no creen, otros lo ven con un poco no de desprecio, pero en fin, no están muy de acuerdo, porque dicen que la Santísima Virgen no podía hablar de las cosas que solía estar hablando con ellas, pero es que la Virgen Santísima lo que quería era amoldarse a unas niñas que son hijas de ella, pero que son pequeñas y que le cuentan cosas y ella las recibe, y ella también le cuenta sus cosas. Más adelante les hablará de virtudes, pero al principio no les habla nada de virtudes o de la vida sobrenatural. Mi primera visita a Garabandal fue el 22 de agosto del mismo año, 1961. La primera foto que hice de las niñas fue esta. Este es un sacerdote burgalés, este es el señor cura don Valentín Marichalar del pueblo de Cosío, llevaba también el pueblo de Garabandal. Y esta es Conchita y esta es Maricruz. La misma fotografía, un poco más ampliada, Maricruz y Conchita, Maricruz y Conchita. Estos son tres personajes muy cualificados, importantes de Garabandal. Este, el padre Ramón María Andreu, hermano del padre Luis. Este es el hermano. Y siguió con el diario que había dejado comenzado su hermano. Esta es Conchita. Este es el padre Rodrigo. El padre Rodrigo, internacionalmente conocido en derecho y en moral, escribió libros y asistió a varios de los éxtasis y estaba convencido de la sobrenaturalidad de los hechos. Y este es el padre Nieto, que ya murieron los dos. El padre Nieto fue director espiritual del seminario de Comillas, de la Universidad Pontificia de Comillas, y además director espiritual, primero el padre Rodrigo de Conchita y después el padre Nieto también de Conchita. Aquí sale la madre. La niña, un día con un cordero. Era pastora como todas las niñas del pueblo, y cuando le correspondía allí se les llamaba ovejeras, porque iban con las ovejas de todo el pueblo. Aquí
riendo, la casa de Conchita aquí. La madre de Conchita y su madre, la madre y la tía y la madre de Conchita. Esta es Maximina. Esta es Conchita y sus primos, hijos de esta. Este es José Luis y esta es María del Carmen. Aquí está María del Carmen. Esta es la casa de Maximina. Conchita, que está lavando este vestido, era el que tenía en su primera aparición, el 18 de junio de 1961. Este lo tengo yo en casa. Aquí mismo. Es verde y blanco. Y es el de fiesta, es el vestido de domingo. Aquí con el mismo cordero. Este es en Los Pinos, mirando al pueblo, arriba, en Los Pinos. Esta es una niña del pueblo y Conchita con niños del pueblo. Es muy niñera, o era muy niñera, le gustaban mucho los niños. Este es el abuelo materno, ya murió. Es el padre de Maximina y de la madre de Conchita. Y Conchita limpiando, barriendo. Esta es la escuela, la parte dedicada a las niñas. Y tal como estaba la escuela en tiempo de apariciones, en 1961, aquí un poquito, en la misma. Aquí en Los Invernales, este hermano de Conchita llamado Aniceto, este murió ya. La niña sobre la hierba para apretarla y poder llevársela sobre los hombros. Este es Miguel, está en Norteamérica. Y esta es Conchita, Miguel y Conchita. Ponen esto para evitar que la hierba les caiga por encima, o el polvo de la hierba. Aquí trabajando en uno de los invernales, quizá pues a 5, 6 o 7 kilómetros del pueblo, en distintas. La madre, el que murió, el hermano que murió. Despacio, ¿no? Hay que... No, porque... Estos son los primos de Conchita, ya los vimos antes, aquí al lado de una pared, aquí en casa, aquí en la cocina de casa, el fogón. Ella se ponía sobre una banqueta encima, aquí el fuego, y ella se solía colocar a cenar y comer aquí encima, sobre una banqueta. La niña, un poco ampliada, la madre trabajando, y aquí la niña con una muñeca y aquí está la madre trabajando. Aquí está el pino que se llama de la Virgen, la niña rezando un Ave María ante el pino de la Virgen. Aquí poco más o menos estaba el padre Luis cuando en aquella aparición vio también a la Virgen del 9 de agosto de 1961. Dicen que vio también la Virgen, dijo 4 veces milagro, 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 y al regreso murió cerca de... a la entrada o a la salida, no sé fijamente ahora, pero en Reynosa murió el padre Luis. Esta es la madre Aniceta, en varias, aquí en la cocina. La niña, esta es de los primeros años, del año 62. Está aquí con esta es la casa de Maricruz, a la entrada del pueblo. Esta es la casa de Conchita, esta es la puerta de la iglesia. Conchita, estos son unos jóvenes que fueron a Garabandal y Conchita estaba con el padre Andreu y un servidor, estábamos en Comillas y fueron a Comillas, son de Cataluña, son jóvenes seminaristas del padre Alba. Este es el coche en el que se fue Conchita al convento de Pamplona. Desde el automóvil en que íbamos nosotros le tomé yo esta fotografía. Este es el coche en el que iba Conchita a Pamplona. Aquí se está despidiendo. Y esta es una historia un poco interesante para mí, en cuanto que esta fotografía que tiene en la mano en éxtasis es esta misma que vemos aquí ahora. Se la había entregado hacía
unos momentos. Yo creía que aquí había puesto con ánimo de que estas apariciones sean verdad. No es cierto, porque lo que ponía de izquierda a derecha Maricruz y Conchita, y con todo afecto, firmado por mí, párroco de Barro, Llanes, Asturias. Pero yo creía que había puesto algo que no debían las niñas conocer, por ejemplo, que aquello eran verdaderas apariciones. Entonces, estando en éxtasis, yo no sabía que estaba en éxtasis, había mandado a una chiquilla que fuese a pedirle la fotografía para cambiársela por otra. La niña ya estaba en éxtasis y la Virgen le dijo que me la devolviese, porque se la había dado yo cambiada a ella. Entonces, podemos ver cómo ella en éxtasis no podía haber oído mi conversación. Por lo tanto, es cosa interesante que la misma aparición le haya dicho que me tenía que devolver esta fotografía. La tiene aquí en éxtasis. Aquí está. Y después de la aparición. Después de la aparición fue cuando la niña se acercó a mí y me dijo que me andaba buscando porque la Virgen le había dicho que esta fotografía se la había dado yo a ella misma cambiada y que me la devolviese. De los mensajes que Jacinta y Mariloli, que están viendo aquí en éxtasis acompañando a Conchita, el día 19 de junio de 1962 y el día 23 de junio de 1962 también dieron para el mundo. Estos son, dice así San Sebastián, a 19 de junio de 1962. La Virgen nos ha dicho que no esperamos el castigo, pero sin esperar vendrá, porque el mundo no ha cambiado y ya lo ha dicho con esta 2 veces y no la atendemos, porque el mundo está peor y hay que cambiar mucho, y no ha cambiado nada. Prepararos a confesar que el castigo pronto vendrá y el mundo sigue igual. Y lo digo, que el mundo no ha cambiado nada, que le da pena que no cambie. Pronto vendrá el castigo, muy grande, si no cambia. María Dolores Mazón y Jacinta González. La letra es exactamente esta, porque es una fotocopia del mismo mensaje. Y el mensaje colóquelo así porque lo tengo aquí escrito. Y este mensaje, que lo tengo aquí transcrito porque así lo leo mejor, es el del 23 de junio de 1962. La Virgen nos ha dicho que el mundo sigue igual, que no se ha cambiado nada, pocos verían a Dios. Son tan pocos que a la Virgen le da mucha pena. Qué pena que no cambie. La Virgen nos ha dicho que está llegando el castigo. Como el mundo no cambia, la copa de la ira de Dios, esta copa se refiere a la ira de Dios, la copa se está ya llenando. Qué triste estaba la Virgen, aunque a nosotros no nos lo da a ver, porque la Virgen nos quiere tanto y ella lo sufre sola, porque es tan buena. Ser buenos todos, para que la Virgen se ponga contenta. Nos ha dicho que pidamos los que somos buenos por los que son malos. Pidamos a Dios por el mundo, por los que no lo conocen. Ser buenos, muy buenos todos. Y firman también las dos, María Dolores Mazón y Jacinta González. Y añaden 13 años. Ahora vamos a continuar con las fotografías de este álbum que es dedicado a Conchita. La dejábamos aquí, que ya salía de un éxtasis. Aquí tenemos a 3 de las niñas. No está Maricruz, es Jacinta, es Loli y es Conchita en el medio, a las puertas de la iglesia, en éxtasis. Las puertas de la iglesia se cerraron estando ellas en éxtasis el día 23 de agosto de 1961. Entonces un servidor estaba haciendo de párroco y vino una notificación de la Comisión de Santander de que a las niñas, en el momento en que estuviesen en éxtasis, se les cerrase las puertas de la iglesia.
El motivo fue de que la gente entraba en la iglesia y rompía los bancos, se subía a la tribuna, se subía al púlpito y había alboroto. Entonces, para cerrar, para que no hubiese estos escándalos que se pudieran producir dentro de la iglesia, entonces mandaron cerrar las puertas de la iglesia. Un servidor, después del rosario, de las 8:30 de la tarde, estaba dentro de la iglesia. Una vez rezado el rosario, las niñas salieron, se extasiaron fuera de la iglesia, anduvieron por el pueblo como otras veces, por las calles del pueblo, la gente detrás de ellas. Yo estaba en la iglesia esperando a que, si ellas iban a venir, les tenía que cerrar las puertas. Me di cuenta porque la gente ya sonaban las piedras, en fin, ya era de noche y entonces se podía advertir que se acercaban las niñas. Cerré la puerta de la iglesia, me coloqué entre la puerta y la puerta de entrada al pórtico de la iglesia, de frente a dos de las niñas, venían esta y esta, o sea, Jacinta y Mariloli. Y ellas no sabían que las puertas de la iglesia se les habían cerrado, porque solamente lo sabían los sacerdotes de la comisión, que habían dado la orden, el padre don Valentín, que estaba en Santander dándole al señor obispo o a la comisión notificación de todos los acontecimientos que había habido aquellos días de atrás, y un servidor, el padre Andreu y un servidor. Éramos los únicos que sabíamos que había que cerrarles las puertas de la iglesia a las niñas. Y Loli se quedó diciendo: ¿por qué nos cierran las puertas de la iglesia? No veníamos a hacer nada malo en ella. Si no nos la abren, no entraremos más en ella. Yo le dije a una señora allí, porque ellas no me podían oír, que yo estaba cumpliendo una orden que había recibido de la comisión. Esa señora me decía que hacía bien porque estaba cumpliendo con mi deber. Las niñas no sabían nada. Desde entonces no volvieron a entrar en la iglesia con las puertas abiertas, estando en éxtasis. Aquí tenemos un éxtasis en Los Pinos. Esta en fotografía se la hizo a Conchita uno de los hermanos de San Juan de Dios, que iban a hacer ejercicios o iban a comenzar los ejercicios espirituales ese mismo día en Celorio. Pero esto está señalado en el libro de las memorias. Aquí está una comunión invisible que el ángel le dio en el pórtico de la iglesia, ante la puerta de la iglesia cerrada, el ángel a la niña. Debían ser como las 2 o 2:30 de la mañana. Otro éxtasis en el que se ve que está haciendo la señal de la cruz. Y aquí es la misma fotografía que habíamos visto anteriormente y que le hizo otra persona. Esta fotografía se la había hecho un servidor. Aquí está Conchita y Maricruz en el árbol que se llama de la Virgen. Aquí Conchita de 12 años con la muñeca. Esta ya la hemos visto antes. Estas son fotografías del último éxtasis que la niña tuvo el día 18 de julio de 1965. Mejor dicho, no el último, pero sí era conmemoración del milagro visible, de la comunión visible que Conchita había recibido en la Calleja. Aquí rezando en la iglesia, en los bancos de la iglesia. Esta es Luciuca, es prima de Conchita. Este es el fogón, ahora ya no está así, la cocina de Conchita. Aquí están rezando Conchita y Loli debajo de uno de los pinos. Llueve porque hay los paraguas. Esta es doña Mercedes Salisach, que también se escribe algo acerca de ella este es así. ¿Ah, sí? Sí, con la cabeza para abajo. Está haciendo la señal de la cruz. Aquí está el padre Lafiner
y Conchita. Conchita, el padre Lafiner, en Barro. Esta es la iglesia de Barro. Había venido con el padre, estaba el padre Andreu predicando una novena del Rosario aquí en Barro, y vino a visitar con el padre Retenaga, Luis Retenaga, que también se hace mención del padre Luis Retenaga, aunque antes creía en estos acontecimientos, actualmente no. Y esta es la prima de Conchita, Luciuca. Este es el padre Andreu, y falta el padre Lafiner, que es precisamente el que está haciéndonos la fotografía. El padre Lafiner es también una persona muy significativa en cuanto a los acontecimientos de Garabandal, en la difusión de estos mensajes de la Santísima Virgen en Garabandal, y tiene libros en francés escritos. Las memorias de un servidor también. Él escribió el prólogo, y las cartas de las niñas que están aquí, las cartas del año 61 que le escribieron a mí las niñas, pues también las tienen atrás en el mismo libro de las memorias. Por ejemplo, son cartas estos son cartas de Conchita del año 61. Esta es del 62, 21 del 12 del 62. Mira, aquí por ejemplo dice: Padre, son las 2 de la mañana y estoy esperando a la Virgen. Y ayer a las 6 de la mañana, pero es como lo de... Siempre, ¿no? Es... no sé. De toute façon, ces lettres sont que la cosa es que llegue, que la hora es tardía, es muy avanzada, pero que la cuestión es que llegue. ¿Qué tal está aquí? Etcétera. Presque toutes ces lettres sont traduites dans les mémoires du curé de Barro à la fin du livre. Las hay del 61 que son muy interesantes. De todas maneras no vamos a verlas todas porque nos haríamos interminables. Esta sí es interesante, una carta que escribió Conchita al padre Ramón Andreu, y precisamente habla de su hermano. Es del 27 de febrero del año 64. Y le dice, me pregunta en su carta que cómo he visto al padre Luis, o en Los Pinos. Con Loli con un niño del pueblo. Esta es la madre de Loli, Julia. Esta es una niña, hermana de Loli, que nació durante una de las apariciones. La Santísima Virgen le dijo a Loli que acababa de tener una hermana. Este es otro de los éxtasis de Loli. Aquí está el padre, no se verá muy bien, pero está el padre dentro de la cocina de la casa de Loli, y Loli está enseñando a la Virgen las cosas que tiene que besar. Aquí tenemos una levitación de Loli. Es interesante porque el mismo que hizo la fotografía no se dio cuenta hasta que se reveló la fotografía. Aquí está, separada de la tierra. Aquí está una fotografía de una de las caídas estáticas, y aquí está Loli en una marcha estática a gran velocidad. Esta es esta misma, pero vamos a ver, bueno, esto ya la veremos después. Aquí está dando, aquí está dando a besar cosas a la Santísima Virgen. A ver, este es un padre jesuita del cual hablamos antes. Póngalo así, que esto no se ve. Loli y Jacinta, el mismo padre jesuita, viendo cómo da a besar la niña rosarios. Aquí le está dando al padre a besar un crucifijo. Aquí está dando medallas y a besar y rosarios.
Y aquí tenemos una cosa interesante, y es que las niñas se están despidiendo. Esto es del 61, 1961. Se están despidiendo del ángel haciendo así. Aquí bajando por las callejas del pueblo, aquí dando a besar crucifijos y medallas. Aquí están las dos testigas y un servidor. Estamos enfrente de casa de Jacinta, Mari Carmen y Sari. Aquí tenemos a Mariloli en éxtasis, y aquí la tenemos en una caída estática que vamos a ver así, para que se dé uno cuenta de que no pierde la gracia de su rostro, aún estando de espaldas. Esta es la postura que tenía la niña. Aquí está Ceferino, el padre de Loli, que actualmente ya murió, y es una de las fotografías que quedan. Este es el cuadro. La niña está rezando una estación con su madre. Va a partir hacia la iglesia, y en la iglesia, en el pórtico, aquí está en estado normal, pero dentro de poco, como si le segaran las rodillas, caerá de rodillas y recibirá del ángel la comunión. Aquí vemos a Conchita, que está presenciando o va a presenciar la comunión de su compañera. Este es el éxtasis. El mismo día. Está hablando con el ángel y va a recibir la comunión, con las manos puestas así, rezando y riendo porque le está hablando la gente alrededor. Este es la terminación del éxtasis. La terminación. Como ven, pues no pierde la gracia de su rostro. Este es un momento del éxtasis, otro momento del éxtasis, momento del éxtasis. Y aquí la comunión. Saca la lengua. No veíamos la forma consagrada. Aquí es el inicio de un éxtasis que le va a dar la comunión el ángel. Hace la señal de la cruz, reza el yo pecador, después abre la boca, saca la lengua, comulga y termina el éxtasis. Esta es la terminación del éxtasis. Aquí, después de terminar el éxtasis, hablando con las personas de 12 años, comulgando. Son los mismos éxtasis o parecidos. Aquí entregando la niña un aro matrimonial a su dueño, en éxtasis. La Virgen les decía: colócale la alianza a este señor. Ellas no veían el señor, pero le ponían la alianza. Aquí está el padre de Loli, y Loli enseñando cosas a la Virgen para que las besara. Y aquí tenemos otra, la levitación de la que hablábamos antes. El padre y la hija besando el crucifijo, poniendo la alianza en grupo, dando a besar de rodillas. Y ahora vamos a ver a Maricruz de 11 años. Maricruz de 11 años en su casa, en el balcón, aquí de más de cerca. Los padres de Maricruz trabajando en el invernal. Aquí tenemos a Maricruz un poco más ampliada. Aquí Maricruz y Julia, la madre de Loli, a la puerta de la casa antigua de Loli. Maricruz y Jacinta, de 11 años, 12 años. Vamos a ver los éxtasis de Maricruz, pero ahora de momento la vemos trabajando en uno de los invernales más distantes del pueblo de Garabandal. Aquí descansando de las faenas. Este es el invernal. Es un invernal en ascensión, o sea que es difícil de trabajar.
Aquí está la puerta de casa. Ya es mayor que entonces. Aquí 13 años, 12 años, cerca de la casa de Jacinta, en el árbol, junto al árbol de la Virgen, que se llama, donde la Virgen se aparecía en la caña segunda. Conchita y Maricruz, dos personas que fueron a visitar el pueblo de Garabandal, como otras cientos o miles. Aquí un poco más ampliada de las fotografías que hemos visto antes. La transformación de Maricruz. Aquí tiene un éxtasis de los pocos que hay captados por las cámaras de Maricruz. Son muy pocos los éxtasis fueron muy pocos los éxtasis de Maricruz, y también reproducciones gráficas pocas. Esta es, ya la habíamos visto, una de las que vimos antes. El señor cura, Maricruz y Conchita y Loli. Conchita y Loli en éxtasis. Conchita. Maricruz y Loli en éxtasis, Maricruz y Loli fuera del éxtasis. Se puede observar muy distinto el rostro, estando estáticas a estando naturales. Aquí tienen uno de los éxtasis de espalda, andando de espalda y trenzando los pies de una manera que parecía una especie de danza. Así iban andando, o podían ir también a gran velocidad. Aquí ya me parece que ya no hay más. Pero aquí se ve. Este es el diario de Conchita, de 1962. Aquí está el nombre de ella, que me lo colocó en "Este es mío". Vamos a ver 2 páginas del mismo. Y así toda él. Sí, bueno, toda él. 7, 22, 35, San Miguel. Y la terminación. La robe, là, on parlait tout à l'heure de la robe sí, de... Y este es el vestido Conchita, que tenía Conchita el día de las apariciones. Es el traje de domingo. Vous pouvez voir entièrement? Un poco deteriorado, pero en fin, Sí. es el Sí. traje de domingo. C'est la... Y ahora vamos a ver vamos a ver unas cuantas noticias, a saber unas cuantas noticias acerca de los acontecimientos de Garabandal en el mes de julio y el mes de agosto del año 1961. El 18 de junio comenzaron las apariciones. El 1 de julio les anunció el ángel que iban a ver a la Santísima Virgen. El día 1 de julio de 1961, Conchita nos dice que el ángel se nos apareció y nos dijo: ¿sabéis por qué yo he venido? Para anunciaros que la Virgen va a venir con el título del Carmelo, la Virgen del Carmen. Al día siguiente, o sea, 2 de julio, es la primera visita de la Virgen María a los hijos de la tierra de Garabandal. Estos niños estas niñas eran 4: Jacinta, Mariloli, Maricruz y Conchita. Maricruz era la más pequeña, tenía 11 años, las otras 3 tenían 12. Se presentó vestida de azul y blanco, pero
Una sola vez se presentó vestida de marrón. El día 27 de julio de este año 1961, Conchita y Loli le preguntaron a la Virgen por qué traía el vestido color marrón, y dicen que la Virgen contestó que podía traer los vestidos que ella quisiese y de cualquier color. El día 3 de julio es lunes y es el día designado como el de las llamadas. Las llamadas eran 3, con diferencia de minutos. Dícese así porque las niñas descubren a sus padres que conocen si tendrían o no aparición. Si la van a tener, se sienten ellas llamadas por la Virgen en su interior. Eran llamadas internas. El día 4 de julio de 1961 es el día del descubrimiento del secreto, el mensaje que van ellas a revelar el día 18 de octubre de 1961. Ese día, que fue un día de mucha lluvia, un día enormemente difícil de ascender al pueblo de Garabandal por el lodo, por la lluvia, por los truenos, los relámpagos, los rayos, se descubrió el mensaje firmado por las 4 niñas, María Dolores Mazón, Jacinta González González, María Cruz González y Conchita González, es el siguiente: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, tenemos que visitar al Santísimo, pero con frecuencia, pero antes tenemos que ser buenos, y si no hacemos penitencia vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. La Virgen quiere que la amemos, que hagamos penitencia para que Dios no nos castigue. Este es el texto. La Virgen quiere que lo hagamos para que Dios no nos castigue. El día 4 de julio, digo que es el día en que descubrió el ángel a mejor dicho, la Virgen Santísima les dijo el mensaje que tenían que hacer público el 18 de octubre de 1961, y pasamos al día 15 de julio de 1961. Las niñas quieren un milagro, piden una señal evidente y concreta: haznos un milagro. Maricruz decía que la noche se convierta en día, y Conchita: haznos un milagro aunque sea chiquitín. El día 22 de julio de 1961 se da un dato curioso: la Virgen se aparece en sitios distintos. El día 23 de julio de 1961 comienzan las apariciones en los pinos. Cada martes va a haber aparición de la Virgen en los pinos. Este día 23 de julio de 1961 fue la primera aparición en los pinos y la primera conversación de la Virgen en los pinos con las niñas. El día 26 de julio les dejó la Santísima Virgen a las videntes el niño Jesús, y se lo pasaban de unas manos a las otras con el contento que podemos suponernos. El día 28 de julio de 1961 separan a Conchita de las otras 3 niñas y la llevan a Santander. Las videntes dicen que la Virgen les ha dicho que Conchita también le veía a ella en Santander y que le verían a ella en donde estén. El día 3 de agosto de 1961 comienzan las caídas estáticas. Sucedió una cosa extraña: las niñas cayeron de espalda. Estuvieron como 10 minutos. Comenzó el éxtasis a las 8:50 y terminó a las 10:20. Dijeron que había que ir a rezar a la iglesia. Día 4 de agosto de 1961, Jacinta y Dolores, en éxtasis, hacían como que ponían la corona de la Virgen y besaban al niño. Duró 33 minutos el éxtasis.
El día 7 de agosto de 1961 comienzan las marchas estáticas y las visitas a los lugares de anteriores apariciones, donde hubo la primera aparición, después en el Cuadro, en Los Pinos y en aquellos sitios donde había habido antes, con anterioridad, apariciones. Las marchas estáticas se dicen así porque iban caminando en sus éxtasis. El día 8 de agosto comienzan las carreras estáticas. Algunas veces iban con poca velocidad, pero otras veces iban con gran velocidad. La gente dice que en Los Pinos rezamos un credo, dice Conchita en su diario. Fue el primero que nos enseñó la Virgen a rezar y nos bajamos para el pueblo en el mismo estado, y cuando llegamos a la iglesia se nos desapareció la Virgen. El día 16 de agosto de 1961 hablaron con el padre Luis María Andreu, que había muerto el día 9 por la noche. Por la noche a las 10 se pusieron en éxtasis, subieron al coro, se ponían en la reja del presbiterio y saltaban abajo. Oyeron la voz de que se les había anunciado que oirían. Preguntaban quién era. Maricruz lloraba. El relato de Conchita, que voy a transcribir, vale para este y el día siguiente, 17 de agosto. Por premura del tiempo no lo voy a transcribir, o no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden ver en el diario de Conchita. El día 17 de agosto de 1961 comienzan los saltos de las niñas en éxtasis. Don Valentín dice: llegué a las 3 de la tarde, estaban en éxtasis Loli y Jacinta, subieron a Los Pinos por separado, subían y bajaban ligeras, a Loli no la podía seguir su padre. Cuando yo llegué estaban en el pueblo, Jacinta de rodillas junto a la casa de Granda, derribada unos 15 minutos. Loli iba y venía hacia la iglesia, anduvo de rodillas, después estuvo Jacinta, después llegó Loli, estaban como si nada hubiera pasado. Por la noche a las 9, después del rosario, a las 4 en éxtasis, vi saltar a la puerta de la iglesia de rodillas, como elevarse y dar el salto hacia adelante de 2 metros. Día 18 de agosto de 1961. Es día en que se vio alguna de las levitaciones de las niñas. Este día comenzaron. Desde las 9 a las 11 de la noche estuvieron las niñas en éxtasis, las 4, después del rosario, rezado en la iglesia. Después quedó sola Conchita. Aseguran que a trozos iba en el aire. Ella también lo asegura. Día 28 de agosto de 1961. En este día piden a la Santísima Virgen que la joven francesa de padres judíos, Catherine Kahane, estudiante de la Universidad de París, de 21 años, pueda ser bautizada. Y ellas decían: a ver si se bautiza, tiene 19 años y los padres no la dejan. Al final rezan un credo, Loli y Jacinta. El día 31 de agosto de 1961, la Santísima Virgen, bajando a las niñas, o sea, haciéndose una niña como las niñas, jugó con ellas al escondite. Hablan del vestido. Loli dice: no le traigo corto todavía, y Conchita: ¿cómo lo traes? Siguió un diálogo entre Jacinta y Loli sobre la largura del vestido de Conchita para bajárselo más aún. La bajaron demasiado la falda y se la volvieron a subir hasta el sitio justo. Conchita me dijo que también, habla don Valentín, que también esta vez había sentido el beso de la Virgen. Preguntada sobre cuándo veríamos una señal de que todo lo que pasaba era cierto, contestó Loli: ya nos lo dirá cuando nos la dé. Le preguntaron a Loli cómo estaba la Virgen, si en cuerpo o de otro modo. Dijo: ¿cómo va a estar si no? Le dijeron que si estaba en forma de nube. Dijo: ¿en nube? ¿Cómo es estar en nube? Bien, esta es una reseña de los acontecimientos que algunos de los cuales yo he podido ver en Garabandal.